Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes en Perú. Bueno, ya es buenas noches en Madrid. Si acaso ya están descansando, durmiendo. Bienvenido Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, amado Espíritu Santo. Bienvenido. Gracias por revelarnos al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu perfecto amor echó fuera todo temor. Eres nuestro Señor, nuestro pastor, y nada nos falta. Gracias, 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 Señor de los señores. Gracias, Alfa y Omega, el principio y el fin. Bienvenido, Padre eterno. Bienvenido, Dios omnisciente, Dios todopoderoso. En el nombre del Señor Jesús, sé bienvenido. Este es mis grandes triunfos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Bienvenidos todos los que quieran escuchar este mensaje. Les traigo ya el horario nuevo que vamos a tener, tanto para oraciones de milagros como para los mensajes que tenemos en mis grandes triunfos los días sábados, ¿vale? Entonces, pues lo primero, a alabarle, adorarle, a cantar. Y antes de ello, pues decirle al Espíritu Santo que ya le hemos dado la bienvenida. También le damos la bienvenida, por favor, que Él tome el lugar, que Él tome su asiento. Y gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias por estar en mi corazón. Gracias por estar en el corazón de las personas que van a ver este vídeo. Y eres tú hablándole, eres tú diciéndoles tu buena y perfecta, agradable voluntad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este día que has hecho. Gracias. Bueno, vamos a cantar del grupo Miel San Marcos. Bienvenido, Espíritu Santo. Aquí vamos, en el nombre de Jesús, con toda fuerza, con todo vigor, a cantarle al Dios vivo. En el nombre de Jesús, vivo yo, dice el Señor en su palabra.
iglesia le da la bienvenida al Espíritu Santo, que Él ha tomado su lugar, Él siempre está en su lugar, pero es darle la bienvenida. Él vive, Él es una persona, Él tiene ojos preciosos, tiene oídos preciosos, Él tiene oídos para escucharte, Él tiene ojos para verte, Él tiene un rostro, Él es todopoderoso, Él es el que nos instruye, Él es el director de mis grandes triunfos, el jefe. Y estoy muy contenta de presentarte al Espíritu Santo de Dios. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Jesucristo vive y es real. ¿Vale? Pues antes de sentarme, pues me gustaría decirles exactamente. Nosotros, mis grandes triunfos por la palabra de Dios, y hace ya como 2 meses se dio esta palabra que wow, para mí fue tremendo, de los versículos del reino de Dios, y en el nombre del Señor Jesús decreto que aquí mis grandes triunfos, ¿vale? Por el poder del Espíritu Santo, vamos predicando, en este caso aquí en mis grandes triunfos, en oraciones de milagros, que también pertenece a mis grandes triunfos en el nombre del Señor Jesús. Vamos enseñando, vamos predicando, vamos sanando a todos de toda enfermedad, ¿vale? Y de toda dolencia, en el nombre del Señor Jesús. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres. Y hoy, de acuerdo al libro de Isaías 35, versículos del 5 al 6, hoy se abren los ojos de los ciegos. Hoy se destapan los oídos de los sordos. Hoy salta el cojo como un ciervo. Hoy grita de alegría la lengua del mudo, en el nombre del Señor Jesús. Y esta palabra que no vuelve vacía, decreto que aquí hablamos conforme a la palabra de Dios, ministramos conforme al poder de Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Señor Jesús, pues tienen ahí exactamente en el anuncio la palabra que compartiremos el día de hoy. Bueno, exactamente les he puesto 2 versículos que es en relación al tema, ¿no? Esto es lo que les comentaba el sábado pasado, que ya lo tenía preparado, ¿no? Pero el Señor es perfecto, el Espíritu Santo sabe cómo guiarnos, cómo dirigirnos, y sabe cuándo debemos compartir un mensaje y cuándo todavía, ¿vale? Y es saber su voluntad, y es que Él lo sabe todo, en mis horarios, en mis tiempos. Dice que en sus manos están nuestros tiempos, y encantada de compartir este mensaje. Quiero que sepas que si hablamos del temor y temblor de Dios, ya hemos ido compartiéndolo, no solamente en la primera parte de este tema, sino también en anteriores oportunidades cuando hablamos del temor de Dios, que no te sientas como que te quiera intimidar o dar miedo. No, recíbelo como un gran don, recíbelo como la gracia de Dios, como un regalo, ¿vale? Porque es gracia de Dios el recibir temor y temblor de Dios, ¿vale? Es que lo recibas, como dice la palabra, como un tesoro. Aprécialo, abrázalo en el nombre del Señor Jesús de Nazaret, y disfruta ser un hombre o una mujer temerosa o temeroso de Dios. Disfrútalo. No es para que te condenes, no es para que te sientas intimidado o intimidada, no. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Dios, porque vino el Señor Jesucristo, ¿vale? Con su gracia, Él cumplió la ley por nosotros, nos redimió, nos lavó, nos santificó y nos hizo justicia de Dios. Claro, por eso nosotros al recibir la gracia tampoco vamos a estar en plan de ya si sabemos claramente que estamos en Jesucristo, el Hijo de Dios, pues no vamos a estar
en lo mismo que andábamos antes, ¿no? En pecado, porque el Señor de los señores nos ha redimido, nos lavó, no en vano fue a la cruz por nosotros, pero saben, nada es en nuestras fuerzas, nada es con ejército, sino es con su Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad, que nos abre los ojos, nos abre los oídos de su buena y perfecta agradable voluntad. Y cada día en el Señor es especial, cada día en el Señor es de mucha vitalidad, de mucha vida, porque Él ha venido para que tengamos vida en abundancia. Y si no conoces al Señor Jesús, escucha este mensaje. La palabra de Dios dice que no vuelve vacía, y es el Señor que hablará a tu corazón. No es mi humana sabiduría, sino es por el poder de Dios. Es por el poder de Dios que estoy aquí. Es por el poder de Dios que voy a compartir este mensaje. Es por el poder de Dios que me encantó haber compartido mi testimonio sobre las lenguas, de orar en el Espíritu. Y la verdad que decreto en el nombre de Jesús que sigas perseverando en ese anhelo en tu corazón, y que ya empieces ahora a hablar en nuevas lenguas, en lenguas. El Señor es todopoderoso y Él sabe cómo hacerlo, en qué momento, pero hay que creerle. Abre tu boca, acuérdate, yo la llenaré. Y le quiero dar la exaltación a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Someto este mensaje al reino de Dios, al gobierno de Dios. Lo someto al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús, y que todo lo que digamos aquí glorifique y exalte al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Y todo lo que tú hagas y todo lo que tú digas y pienses y recuerdes glorifique a Jesucristo, el Hijo de Dios, al igual que yo. Que todo lo que yo vea, lo que hable, lo que piense, recuerde, exalte a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque a Él sea la gloria, la honra y el poder por todos los siglos. Aquí vamos, en el nombre del Señor Jesús. Segunda parte, ¿vale? De temor y temblor de Dios es poder de Dios. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 20 nos dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Vale? Es exactamente por el poder de Dios es que somos transformados. Por el poder de Dios nuestra vida cambia. Por el poder de Dios somos sanados. Por el poder de Dios que nos vivifica y que nos enseña también el Espíritu Santo. Nos enseña las cosas y nos hace recordar. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y me viene a comentarles este testimonio, no lo tenía planeado, eso no lo tengo anotado, y que fluya lo que el Espíritu Santo quiere, lo que Él desee. Miren, a mí me pasó que el sábado pasado como que tenía mucho y es más, de antes de preparar el mensaje sobre la oración en lenguas, decía, ¿saben? Tenía como que pensaba que no lo podía hacer, ¿saben? Les digo, porque es más, de antes de hacerlo, pensaba que no, era como que si no, esto debe de hacerlo, este tema lo debe hacer gente que son, claro, como los pastores, ¿no? Que lo debe tocar, ¿no? Yo pensaba así, pero algo que sí es importante es que a donde tú vayas, testifica a Cristo, lo que el Señor ha hecho en tu vida, y eso glorifica al Señor. ¿Y por qué les cuento esto? Porque justamente viene esta palabra, dice: tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué eso? Temor y reverencia, respeto al Señor, porque es hacer las cosas para Él, y tenemos el anhelo, los hijos de Dios, de hacerlo bien, de hacerlo lo más exacto que el Señor quiere que lo hagamos. Y me pasó que al final de la prédica del sábado pasado, termino y después de un rato le pregunto: Espíritu Santo, si le gustó, ¿no? Y saben que
recibí mi corazón, que sí, entonces recibí mi corazón, no les digo que he oído una voz audible, no, recibí, digamos, en mí recibí que sí le había gustado y esa paz y ese gozo, ¿saben? Y yo le agradezco al Espíritu Santo porque sin Él sabe que yo no lo hubiera podido hacer. De hecho, hoy día le estaba hablando que lo necesitaba y de hecho, lo necesitaba y resulta de que, Señor, le digo, y tú sabes cuánto te necesito. Y es esto, decirles claramente que exalto el nombre del Señor de los señores, del Alfa, el Omega, y lo dicho, está sometido al reino de Dios. Así que también lo someto a la bondad y a la gracia de Dios que me sigan todos los días de mi vida, a mí, a mi familia y a ti también, en el nombre de Jesús. Aquí vamos, tenemos Hebreos capítulo 12, versículo 28, lo dicho, tengamos gratitud, siempre ser agradecidos en el nombre del Señor Jesús, porque es la voluntad del Dios Padre que agradezcamos en todo. En el Salmo 34, 7 nos dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. ¿Se acuerdan de mi Señor es mi pastor y nada me faltará? Es todo lo que se me viene a decirles. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En la versión internacional dice nada me falta. Y saber que si tú estás teniendo temor de Dios, tenemos un Dios justo, que es fiel y verdadero. Señor, hazme justicia de mis adversarios. Si tú ves que algo te pueda estar faltando, en el nombre de Jesús, Señor, tú has dicho, trae todos los diezmos a la folí y probadme. Tú has dicho, trae todos los diezmos a la folí y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Señor, yo te pongo a prueba, Señor. Más de una vez he testificado sobre el tema de los diezmos. El Señor cumple con su palabra, con toda su palabra. La promesa que Él te da, la cumple y es un sí y un amén. Lo he vivido, lo he experimentado, experimento sus bendiciones día a día y les digo, Él sanó mis finanzas y restauró mi vida. Y decirle también mi relación con mi Padre, decirles algo, crean en que si ustedes dan sus diezmos, el Señor de los señores se va a encargar de revelarles a ustedes exactamente la bendición tremenda que es dar los diezmos, ¿vale? Escrito está en la palabra de Dios, se lo voy a repetir, dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme en esto, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y siendo exactamente casi al final, hay otro versículo que dice que nos hace bienaventurados, tierra deseable, en el nombre del Señor Jesús. Hay un tema que justamente lo había anotado porque me gusta escuchar la prédica del sábado pasado que compartí con ustedes y algo que me di cuenta que había mencionado sobre los ángeles que ejecutan su palabra y había dicho Salmo 91, no, lo he verificado, es el Salmo 103, versículo 20, ¿vale? Tenía eso que aclararlo. Vale, ya está. Ahora, pues tenemos ello. Hemos hablado del Salmo 74, versículo 7, anótenlo. Exactamente nosotros, aquí si podemos darnos cuenta, en todo lo que es temor y temblor de Dios, hemos proclamado unos versículos hace como 2 semanas, donde exactamente compartimos la primera parte del temor y temblor de Dios, es poder de Dios. Y esto es la obra poderosa, ¿no? Que el Espíritu Santo puede hacer con nosotros, manifestando su reino, ¿no? De acuerdo a las Escrituras, los milagros, hay milagros que realizó el Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces, hoy vamos a tocar el tema exactamente enfocado al poder de Dios. Vamos a seguir hablando del temor de Dios porque es para que nos sea revelado en una mayor magnitud que el temor y temblor de Dios es poder de Dios y a recibirlo lo dicho como un regalo del cielo. ¿Vale? En el libro de Mateo,
capítulo 7, versículo 22, del 22 al 23, ¿vale? Aquí yo les dejé, en este versículo, les dejé en la primera parte de este tema, en la cual nos dice, cuidado, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es un versículo que me da temor de Dios. Entonces, por eso lo quiero compartir, lo dije en la primera parte, lo he dicho, porque, miren, de acuerdo a la palabra, nos hace referencia a dos clases de persona. El que escucha lo que yo enseño, dice, y hace lo que yo digo. Es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba construida sobre piedra firme. En el nombre de Jesús. Pero el que escucha lo que yo enseño y no hace lo que yo digo, es como una persona tonta que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho y el viento sopló con fuerza contra la casa y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. El Señor en la palabra de Dios nos habla más de una vez sobre la firmeza de permanecer en Cristo Jesús, de perseverar en oración. Y exactamente dice, mis ovejas oyen mi voz. Señor, si algo no te estoy escuchando, no estoy entendiendo, por favor asegúrate que yo te entienda y explícame qué es lo que tú me quieres decir, Señor. Porque a veces hay situaciones, a mí me ha pasado, Señor, incluso hoy día preguntando, Señor, en algo no te estoy escuchando o algo ha relacionado, como tú quieras preguntarle, o algo no te estoy oyendo, no sé exactamente cómo fue mi oración, pero decirles que eso, ¿por qué? Porque el Señor que dice que su perfecto amor echa fuera todo temor, si algo no te da paz, pues vuelve a preguntar y recibe la palabra de Dios porque te va a saber responder de la manera como Él crea conveniente, ¿vale? Dice, cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas, porque Jesús hablaba con toda autoridad, claro, hablaba con todo denuedo, con todo sabía, con el poder de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, decía, y no como los maestros de la ley. Que los maestros de la ley en ese entonces tenían conocimiento, ¿vale?, de la palabra, pero revelación y todo lo que se necesitaba para hablar con toda autoridad era solamente el Señor Jesús, la gracia, el Maestro, nuestro Rabí, el gran yo soy, el Todopoderoso, que vino hecho hombre por amor a nosotros, porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estuvo siempre lleno de gracia, lleno de favor, y siempre tenía palabras de bondad. Y tiene palabras de bondad con su palabra y con nosotros mismos. Y bueno, nos vamos. Esto exactamente esta palabra que les acabo de compartir de las dos clases de personas que me hace referencia a esta, digamos, a este versículo que es como alerta, ¿no? Como cuidado, ¿vale? Como un just in case, diría, ¿no? Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dios nos guarde, Dios nos guarde. Así que temor de Dios, pero ojo, siempre enfocándote en la gracia de Dios, no para que andes conmigo, no. Temor y temblor a Dios, no al hombre, en el nombre del Señor Jesús. Entonces, este versículo que le acabo de citar, que está en Mateo capítulo 7,
versículos del 22 al 23. Con todo lo que acabo de explicar, ¿a qué me recordaban las dos personas? Justamente al estar en ello, pues me recordó la parábola de los dos hijos, que nos habla en Mateo capítulo 21, versículos del 28 al 30. Parábola de los dos hijos. Escuchen, por favor, presten atención, que esto está muy bueno. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Palabras amables, ¿verdad? Ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo el hijo dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. O sea, lo entendió, después de decir no quiero, y arrepentido fue. Al final fue exactamente a trabajar. Y acercándose el otro hijo, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo sí. Y tú dices al momento de decir sí, bueno, qué bien, no, este hijo es obediente. Dijo sí, Señor, voy. Y no fue, y al final no fue. Que tu sí sea un sí, que tu no sea un no, que mi sí sea un sí y que mi no sea un no. Esto es exactamente, en realidad, si se dan cuenta, es mantenerse firmes en el Señor, mantenerte firme en una decisión, mantenerte firme exactamente en lo que tú has quedado, en tu palabra, porque si has ofrecido alguna cosa, si tú te has comprometido con el Señor y en el momento no lo puedes cumplir, pues pídele perdón al Señor y no sé por qué me viene a decir esto, pero no te hagas daño. El Señor nos perdona. Si hay algo que en ese momento, por alguna emoción o por lo que haya sido, te has comprometido con el Señor en algo, en cumplirle, pues Señor, perdóname porque me comprometí de palabra contigo. Él lo escucha todo, lo ve todo y Él sabe lo que puedes estar pasando o no. ¿De acuerdo? Si es un tema de finanzas, Él es el Todopoderoso. Él ha venido para que tengas vida en abundancia. Y bueno, aquí podemos darnos cuenta en esta parábola de los dos hijos que es el Espíritu Santo es quien trae convencimiento de pecado y se cumple la Escritura en el libro de Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y claro, esto me recordó a Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia? Escucha, y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Bien. Esta palabra la compartí en febrero de este año, si no me equivoco, justamente testificando, dándole mi testimonio, lo que yo pasé de niña y todo ello. Y claro, decirles es eso, que el Señor en su gracia completamente, porque dice la bondad y la gracia nos siguen todos los días de nuestras vidas. Su bondad, Él viene como un Padre todo bondadoso, con un paquete de regalos, como le hice la representación con el Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo, una caja, ¿no?, de regalos así. Viene con toda su bondad y tú quieres rechazarlo. Mira, es como que si tú compraras a una persona que amas mucho un regalo y vienes con ese regalo a la persona, esa persona lo rechaza. Esa persona está en la actitud, en este caso, de si creo o no creo, si puede ser, quizás, tal vez, no, a mí me están contando cuentos, no, esto es mentira, a mí me han contado tal cosa, esto no es para mí, o lo que sea estés comentando. Primero decirte que experimentes una relación con Dios, no religión. No saques conclusiones anticipadas, lee la Biblia,
sométete a la palabra de Dios, sométete al Señor y verás que tu vida cambia, que hay procesos que seguir con el Espíritu Santo por las áreas que el Señor va tocando en nuestras vidas y las va cambiando, las va transformando. Sí, apoyada en Él, te digo apoyada en Él o apoyado en Él, te digo que no hay pierde, que Él siempre te va a dar la victoria, porque grandes triunfos da el Señor a sus ungidos, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, perfecto. Y bueno, ahora hablemos voy a tocar el tema de los milagros que exactamente se dieron, el Señor Jesús hizo en Capernaum. Estamos en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 23, que también esta palabra es de temor de Dios. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Wow. Miren, escuchen por favor. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, se hicieron muchos milagros ahí. De hecho, Capernaum es una, por lo que tengo entendido y me he informado, es una zona marítima. En ese entonces, era un lugar de comercio y venían de diferentes lugares. Mucha de la gente que habitaba ahí no era exactamente el mismo Capernaum. Entonces, el momento de que el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, exactamente los milagros, señales y maravillas, o sea, en realidad era de tremendo impacto, porque como era un puerto marítimo y venían de diferentes lugares, pues se encontraban con estos milagros, ¿no? Que la gente era sanada, la gente era liberada, y claro, y esto ¿a qué conlleva? A que se dieron muchos milagros. El Señor Jesús fue aceptado. Dice que se llamaba el propio pueblo de Jesús. Esto está en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 1. Pero hay un detalle muy importante. Exactamente buscaban eso, los milagros, pero es buscar al Señor. Y este es el mensaje para este tiempo, decirles: busca al Señor por lo que es Él, por lo maravilloso que es Él, por haber derramado su preciosa sangre por amor a nosotros, por todo lo que Él es. En conclusión, Él es amoroso, Él es bondadoso, es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos amó primero, nos vio primero, y estamos por Él vivos, por Él respiramos. Por su gracia el Señor nos guarda, nos bendice todos los días a sus hijos, a los hijos de Dios. Por su gracia somos lo que somos, por su gracia, por la victoria, por el derramamiento de la sangre de Cristo. Nosotros tomamos exactamente la justicia de Dios, no por nuestra justicia, no, por la justicia que hizo el Señor Jesús en la cruz, que nos libertó, que humilló a toda potestad, a todo gobernador de las tinieblas, a toda hueste de maldad en la cruz del Calvario. Y tomamos toda nuestra herencia de hijos de Dios y podemos nosotros reprender a las tinieblas. Y nos ha sido dado toda potestad que está en el cielo y en la tierra para destruir las obras del diablo, porque para eso se ha manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué pasa? Exactamente hay una versión de la traducción actual en la que dice: la gente que no cree. Ha habido ello, pero aunque se dieron muchos milagros, es como en conclusión que la gente en ese momento no cambiaba de estilo de vida, es decir, seguían en lo mismo. Habían los milagros que se daban, de hecho es en la ciudad que más milagros se ha dado, pero es muy claro lo que profetizó el Señor Jesucristo sobre Capernaum. Dijo: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma
si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Wow. Cristo profetizó la caída de Capernaum y actualmente sus montones esparcidos de piedra de basalto negro se extienden por 1,5 kilómetros a lo largo de la costa del mar. Los más importantes de estos son las ruinas de una estructura de forma octogonal que se señala ahora como la casa de Pedro, y las ruinas de una de las mejores sinagogas de Galilea. Tengo entendido que no es muy habitada, pero eso, de todas maneras, cuando vaya a Israel voy a verificar ello. pero este temor de Dios, este versículo, de hecho, quiero recordarles los milagros que hizo el Señor Jesucristo en Capernaum. Algunos de ellos, por ejemplo, es que el Señor Jesús expulsó a un demonio en una sinagoga, la cura a la suegra del apóstol Pedro, otros milagros como un paralítico portado por 4 hombres, ¿no? Y se cumplió la profecía exactamente del Señor Jesús. Tengo entendido que no es tan habitada como Jerusalén o como otras ciudades de Israel, que más es una ciudad arqueológica, ¿no? Con ruinas, ¿no? Y bueno, dicho ello, ¿cuál es el mensaje que nos enseña en este milagro? Es buscar al Señor, te conceda o no ese anhelo en el corazón, ese milagro o no, seguir amándolo sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas. De repente hay algo que tú estás creyendo, dices, este es mi milagro, pero a lo mejor el Señor, que es lo más probable, es que Él tiene una tremenda y mejor bendición que el milagro que tú crees que para ti pueda ser ese. Y el Señor a lo mejor tiene un tremendo milagro en tu vida, y eso, a que esperes en Él, porque el que espera haya gracia ante sus ojos. Y nos vamos a este tremendo milagro también, la resurrección de Lázaro, ¿no? Se acordarán, el amigo del Señor Jesús, el amigo de Marta y de María. Bueno, en este caso era exactamente quien era natural de Betania, Lázaro, la aldea de María y su hermana Marta. La muerte de Lázaro, exactamente lo podemos encontrar en el libro del lenguaje actual. Nos dice aquí: todavía con lágrimas en los ojos Jesús se acercó, ¿vale? No les redacto todo el milagro, pero sí específicamente al mensaje de acuerdo a la palabra de Dios. Detallarles lo siguiente: todavía con lágrimas en los ojos Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Y Jesús le contestó: ¿no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Lo toma como un hecho. Y es así. Yo sé que siempre me escuchas. Este es uno de mis versículos favoritos. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Después de que dijo esto, Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió de la cueva, totalmente envuelto en las vendas de lino con que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta con un pañuelo. Por eso Jesús les dijo a los que estaban allí: quítenle todas las vendas y déjenlo libre. En el nombre de Jesús. Tremendo milagro del Señor. Debido a este milagro, de hecho,
se generó una polémica con los sacerdotes y sacerdotes principales, ¿no? Con los fariseos también, que querían matarlo, porque exactamente dice en el versículo 45, ¿no? de este milagro, ¿no? De la resurrección de Lázaro, nos dice: muchos de los judíos que habían ido al pueblo de Betania para acompañar a María vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sacerdotes y los fariseos reunieron a la Junta Suprema y dijeron: ¿qué vamos a hacer con este hombre que hace tantos milagros? Si lo dejamos todo, van a creer que él es el Mesías. Entonces vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y a todo el país. ¿Qué pasó? Y esto me vino, este mensaje compartir. Exactamente es sobre la envidia de los principales sacerdotes, el miedo a perder el poder, a perder su posición, ¿vale? El miedo al qué dirán, ¿no? Sacerdotes principales y los fariseos, ¿qué pasa? Aunque tenían conocimiento de las Escrituras, no tenían revelado lo que es el temor de Dios y el temblor de Dios. Porque si realmente hubieran tenido revelado ello, pues hubieran reconocido que Él era el Hijo de Dios. Y es eso, que con temor de Dios y una situación en la que a ti no te puede haber encajado, y por ahí hay alguna semilla de envidia, renuncia a ello en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, y es reconocer ante el Señor nuestros pecados. Saben, yo lo repito siempre, el Señor, no hay pecado que no te pueda perdonar. De hecho, hace ya un par de años yo me di cuenta de una situación que había pasado, que con la ayuda del Espíritu Santo lo puede vencer. Y yo me di cuenta de una situación que estaba viviendo personal, y dije: ¿qué era esto? Y claro, me vino que era como una semilla de envidia, y por eso tengo autoridad de decirte, porque el Señor me libertó de eso, porque es renunciar y reconocerlo, ¿vale? Jesucristo es verdad, su Espíritu, el Espíritu Santo nos trae convencimiento de pecado, ¿vale? Y eso, a decirlo, si acaso tú tienes que comentarle a alguien y está pasando por ese proceso, y de repente no se da cuenta que esa es una semilla de envidia, y eso es desagradable al Señor, claro, pero sométete a la gracia de Dios. Tú te arrepientes de tus pecados, el Señor va tratando con nosotros en diferentes áreas, y sabes, no condenarte, y nadie te tiene por qué condenar, nadie te tiene por qué juzgar. Dice la palabra de Dios: no juzguéis para no ser juzgados, pero es el Señor, y de hecho tú te vas a dar cuenta, mientras tú más lo confieses, más lo cuentes, sabes, papá, hayas gracia ante sus ojos, porque sabes de que el Señor te ha libertado, sabes de lo que ha hecho por ti, y si te lo cuento ahora porque me vino a contarlo, y es parte de Él, y yo quiero hacer lo que a Él le agrada. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Jesús sana a un ciego, ¿vale? En este caso nos dicen ciego de nacimiento, que está en el libro de Juan, capítulo 9. Aquí también tengo un mensaje. Bueno, yo creo que esto viene de papá, este mensaje. Dice, cuando Jesús salió del templo, vio por el camino a un joven que había nacido ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que hizo él mismo o por algo malo que hicieron sus padres? Jesús le respondió: ni él ni sus padres
tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios, mi Padre, me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y Él te hace luz también, nos hace luz, a ser hijos de Dios. Enseguida Jesús escupió en el suelo, hizo un poco de lodo con la saliva y se lo puso al joven en los ojos. Entonces le dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate los ojos. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya podía ver. Es que es tremendo. Antes de decirles exactamente el mensaje, alabo la sabiduría del Dios vivo, porque el mensaje que también, vamos a decirlo que no lo he puesto ahí, pero se me viene a comentarlo, es Él, el Señor de los señores, el Alfa, el Omega, tiene tan claro los tiempos, porque justamente, exactamente, este milagro que Él hizo en este lugar era en la época por lo que yo me he informado, por la época en la que se celebraba una fiesta ahí. Entonces, si se dan cuenta, los milagros del Señor eran públicos, son públicos. Y al celebrarse, pues, esas fiestas se reunían exactamente todos los que eran sacerdotes, ¿vale? Principales, aquellos maestros de la ley con sus discípulos. Entonces iba a ser toda una tremenda noticia de que el Señor Jesús sana a los ciegos. Ya saben, en esa época no había Facebook, no había redes sociales, pero era un momento en que de diferentes lugares venían con los maestros de la ley, con sus discípulos, para poder en ese momento el Señor Jesús tenerlo todo encajado para hacer el milagro. Y qué mejor que un día exactamente que Él pueda demostrar el reino de Dios, el poder de Dios, la manifestación del reino de los cielos. El reino de los cielos acercado, el reino de los cielos, decreto que está establecido en tu vida en el nombre de Jesús. Y el mensaje, otro comentario para este milagro como mensaje que tengo en mi corazón compartirles. Si bien es cierto, hay una parte que nos dice, maestro, ¿quién tiene la culpa de que este joven haya nacido ciego? Tengo este mensaje. ¿Alguna vez un momento ha pasado, ¿no? De repente has podido pasar por una experiencia de alguna persona que ha estado pasando un proceso de religiosidad, ¿no? Y la persona, pues, yo lo he experimentado, me ha pasado también, y he visto en otros casos también, que a lo mejor tú estás pasando un tema determinado y pues lo cuentas, ¿no? Y de repente en ese momento la primera reacción de la persona es que la habrás abierto al enemigo o qué pecado o esto, ¿no? Y no la respuesta exactamente a la solución de lo que tú puedas estar pasando, ¿no? Y es eso, que con este mensaje quiero decirles que si alguien abre su corazón a ustedes, quiero compartirles, qué bien, gracias Señor, porque es una oportunidad. Si tú ya venciste a determinadas áreas en tu vida, perfecto. Pues si tú eres pastor o pastora, que me viene a decirlo,
lo que quiera el Señor, abre la persona su corazón. Entonces, en este momento, si ustedes que son pastores exactamente escuchan el mensaje, sabemos que con la guía del Espíritu Santo, ustedes exactamente sabrán ministrar conforme al corazón de Dios cuando abre sus corazones hacia ustedes. Y es eso, y claro, imagino que es temor de Dios, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Es temor de Dios, que el saber con la sabiduría del cielo el cómo responder. ¿Por qué? Porque me trae a memoria exactamente un testimonio que tuve la oportunidad de escuchar. Miren, gracias a Dios que en este testimonio el pastor no juzgó a la persona que se acercó a él, porque era una señora que estaba siendo molestada por espíritus perversos durante la noche, ¿vale? Lo digo. Y claro, ella no sabía a qué se debía. O sea, y la primera reacción del pastor no fue decirle, ¿qué puertas has abierto? O algo así, o insinuar cosillas que tienes que... No. Lo que hizo sabiamente el pastor fue ir al Señor, preguntar en oración al Señor, al Espíritu Santo de Dios con su equipo de intercesión. No sé, fue algo así, que entendí el testimonio, pero lo cierto es esto, que preguntó qué se debía, porque ella estaba... ¿no? Porque también el Espíritu Santo revela si la persona está en pecado o está viendo pornografía, ¿vale? El Señor revela todo, ¿vale? El Espíritu Santo de Dios, le he dicho, como al empezar, Él tiene ojos para ver, tiene oídos para escucharte. Él no es un yeso, Él no es una escultura que tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, ¿vale? Pero el Espíritu Santo, que es una hermosa persona, sí te escucha, sí te entiende, sabe cuál es el anhelo en tu corazón, te conoce más que a ti mismo. De hecho, Él estuvo desde antes de la fundación del mundo, Él estuvo en la creación, y lo sabe todo, te conoció a ti antes. Entonces, a lo que continúo con este testimonio, y ella pues se dispuso su corazón, ella no quería pasar esa situación, no quería ser molestada por ningún espíritu perverso. Y a lo que voy es, gracias a Dios, la sabiduría que el Señor le dio al pastor, antes de hablarle, decirle, de aconsejarla, pues se puso a orar. Y en el momento le reveló, el Espíritu Santo le reveló, no sé si al cuánto tiempo, pero fue que le reveló exactamente que su hijo, el hijo de la señora que estaba siendo molestada por las noches por espíritus perversos, pues el hijo, claramente decirles, estaba viviendo en su casa, pero estaba en actos indebidos, estaba masturbándose. Y entonces eso se le fue revelado al pastor, y al momento que se le fue revelado tuvo que compartir esto con la señora, y la señora fue liberada porque ella no tenía nada que ver en ese asunto, desconocía de su hijo, pero también eso trajo orden a su vida, ¿vale? El Señor nos enseña las cosas, nos muestra exactamente. Si hay una persona que tú creas que esté pasando por ello, en el nombre de Jesús, a tal hombre fuerte, échalo fuera. Y sé que hay personas que están pasando por ello, pero no rompen ello, no rompen esa fuerza maligna, porque piensan que lo quieren hacer con su humana sabiduría. No. Exactamente es con el poder de Dios. Con el poder de Dios, si tú estás pasando ello, no conoces al Señor Jesús, te digo, entrégate de corazón al Señor Jesús. Él nos da autoridad de echar fuera demonios, pisar serpientes, escorpión, toda fuerza del enemigo. A mí el Señor me liberó de perversidad, ¿ya? Me liberó de pensamientos perversos, me liberó de pensamientos suicidas. Y te digo, yo muchos años antes de conocer al Señor Jesús,
Cuando estaba viviendo aquí, antes de irme a España, creo que lo peor que pude haber pensado, cuando veía a mi madre, que ella estaba pasando un proceso de diagnóstico médico de cáncer. Ella se había recuperado en ese momento, pero luego no. Ella hizo metástasis, pero bueno, en el momento tenía la ilusión de por lo menos estar 6 meses en Madrid y regresar y estar con ella, y era para pagar las cosas, temas económicos, financieros para arreglarlo. Y recuerdo que en ese instante, pues yo veía que mi madre, siendo tan generosa, tan buena, estaba pasando por esa enfermedad, y verla tan delgada y todo, y ver a mi padre que seguía con su vida como si no pasara nada, ¿no? Y tenía tanto odio, tanto rechazo, que yo decía, verla así mi mamá y pensar en la muerte por mi papá. Y eso es abominable ante los ojos del Señor. Creo que pensar en ello, nunca por un padre, estés pasando o no una situación, no te lleves bien con tu padre o no, bendícelo. Yo pasé mi proceso, me arrepentí de ese pensamiento tan malo, tan perverso, me arrepentí de todas las cosas que le dije a él, de todas las discusiones que habíamos tenido. De hecho, nuestro reencuentro ha sido muy bonito y él sigue siendo precioso, y él está orando, también está muy rezando. Él tiene 84 años y está experimentando una relación con el Espíritu Santo de Dios. Estoy muy agradecida a él porque él es el que ha hecho la obra, está haciendo la obra con mi padre, y él habla de transformación. Y está dando al hombre fuerte. Y gloria a Dios. Como me dijo y lo compartí hace unos días, él dijo que era un católico acérrimo, ¿no? Claro, que yo decirles, él está teniendo su proceso, está escuchando un poquito las prédicas por ahí y todo, pero que nada es imposible para el Señor, y escrito está que si yo creo en Jesucristo, yo y mi casa somos salvos. En el nombre del Señor Jesús. En conclusión, es el tema de no adelantarse, no juzgar antes de hablar con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios. Si alguien viene a ti comentándote sobre algún hermano, algún familiar, algo, mira, sabes que no debemos de murmurar, no debemos de caer en chismes ni murmuraciones. Habla con el Espíritu Santo de Dios, que Él te va a guiar a toda verdad. Y recuerda, hay un tema que me bendijo y me viene a decirlo para la persona o las personas que llegue este video. A mí me bendijo una frase hace muchos años: María, en lo que tú eras débil vas a ser fuerte. Y para mí esa frase hasta ahora ¡wow! Saben, yo estoy aquí frente a esta cámara por gracia de Dios, porque no me canso de decirlo, por gracia, pura gracia de Dios. Y eso, te bendigo con esta frase, que en lo que fuiste débil vas a ser fuerte, con el gran poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Vale? Entonces, nos vamos aquí, ya hemos comentado sobre este milagro del ciego de nacimiento, y que hemos quedado a no juzgar, ¿vale? Porque claro, exactamente este milagro fue para glorificar al Hijo de Dios, para que sea glorificado, porque claro, dice en la palabra, ni él ni sus padres tienen la culpa, nació así, que ustedes vean cómo el poder de Dios los sana. Mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo. Y ahí lo que les comenté, el milagro, y el mensaje yo creo que ha quedado claro. Ahora tenemos aquí el de valorar, ¿no? El valorar exactamente este tema, porque ¿qué hubiera pasado si el pastor, o si hubiera sido una pastora que lo hubiera atendido, hubiera reaccionado de otra manera? Hubiera caído,
esta señora del testimonio que les comenté, en condenación. Y al final no hubiera sido liberada. Entonces, eso, temor de Dios para responder. Es igual, si alguien saca conclusiones por cosas que cree ver y no ha preguntado al Espíritu Santo, ahí también, porque a veces nosotros podemos ver, vamos a poner un ejemplo que se me viene ahora. Sí. Por ejemplo, a mí me ha pasado que hubo un tiempo que yo no sabía, no me explicaba, pero me pasó, no sé si a ustedes les ha pasado que cuando ustedes están delante de la puerta de cualquier lugar o cerca de la puerta o del portón de cualquier lugar, pues si tú esperas a alguien, te enfocas en mirar hacia la puerta de la entrada, ¿no? Como es lógico, es normal. Y de hecho me ha pasado a mí cuando estaba en la iglesia en la que asisto, digamos, estando en Madrid asisto, digo, me miraba así, me quedaba mirando la puerta y he tenido a veces situaciones en las que he esperado a alguien, sí, normal, eso no pasa nada. Pero he pasado situaciones en las que he experimentado esto, que he estado en la cafetería y he tenido gozo de hacer así, de tener tanta ilusión, o sea, de ver a la gente y no específicamente por una persona, y alegría y hacer así, y algo que no sabía explicar. Pero un día se lo comenté a una hermana que es un amor de persona y le digo, mira, me pasa esto, que me da eso de alegría. Y me dice María, yo te entiendo, me dice, porque a ella le pasaba lo mismo. Y ¿saben qué? Se lo pregunté al Señor, Señor, ¿por qué me da eso de, no sé, de estar, de esperar así como esperar o no lo sé? Y ¿sabes qué? Recibí en mi corazón, así yo espero. Así espera que vayas a la casa de papá. Así espera el Señor, te espera con mucha alegría, con mucho gozo. Te espera que tú vayas, asistas a su casa de oración, asistas en el nombre del Señor Jesús. No dejes de ir a tu iglesia. A mí me gustaría que las iglesias aquí la abrieran ya y ya, sea ya. Pero bueno, en sus manos el Señor están nuestros tiempos, Él sabe lo que hacer. Y asiste. Si tienes la oportunidad de ir a una iglesia, no dejes de ir. Si hay una iglesia que está cerca a tu casa y esta está cerrada, anda a otro lugar, ¿vale? Pero asiste. Aquí exactamente por temas también de seguridad, de salud, de momento las cercanas al menos que tenemos aquí no están abiertas. Y claro, yo quiero ir y seguir yendo con mi padre al lugar donde él quiera que nos congreguemos, ya estando aquí, estando en Madrid, ir a la casa de oración en la que asisto. Yo recibí al Señor Jesús en España y sus procesos del Señor en mi vida no han sido en vano. El Señor es todopoderoso, es el Señor de los señores. Es el alfa, es el omega, el principio y el fin. Y Él ha venido para que tengamos vida en abundancia, en el nombre del Señor Jesús. ¿Vale? Entonces, en Isaías capítulo 33, versículo 6 dice, Él será la seguridad de tus tiempos. Hemos estado hablando de los tiempos. Te dará en abundancia salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será su tesoro. El temor del Señor será su tesoro, tu tesoro. El amor del Señor será tu tesoro. Acuérdate, por eso recibe el temor de Dios. Y yo con ello pues quiero decirte en el nombre del Señor Jesús que hagamos una oración para que recibas el temor de Dios
como un gran don, como un regalo muy preciado en tu vida. Recuerda que es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Teniendo temor de Dios te va a ayudar exactamente a filtrar qué decisiones tomar, porque ya estás teniendo temor de Dios. Sabe lo que le agrada a papá con la instrucción de tu Santo Espíritu, sin caer en religiosidad, ¿vale? Y sabes que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pero sí es ponerse en manos del Señor para que exactamente, Señor, libérame de todo lo que me tengas que liberar, Señor, que renuncio a tal hábito. Y, ¿sabe? Hay una cosa muy importante. Cuando tú dispones tu corazón al Señor, de verdad, te digo algo, y tú estás decretando libertad, porque yo he vivido situaciones en las que, te digo, de corazón, perdona. Si hay momentos que por desconocimiento te encuentras con una persona o inclusive con algún hermano o hermana o alguien que tú piensas que vas a poder abrir tu corazón y de repente al final no era lo que tú tenías que hacer, sino fuiste a la persona incorrecta, pues sencillamente perdona de corazón con la ayuda del Espíritu Santo, porque podemos perdonar con la ayuda del Señor, no con nuestras fuerzas. Entonces, eso, y bendice a la persona, pero que el Señor te dé la instrucción y te guíe a quién debes acercarte. Si acaso a tus pastores, si acaso una persona que tus pastores puedan exactamente ponerla como para que te pueda aconsejar, ¿no? Quizás a un diácono, una diácona, y eso, todo en el orden de Dios, y seguramente te va a ir muy bien. Y eso sí, te digo desde ahora, no dejes que nada ni nadie te condene, ¿vale? Porque hay un detalle muy importante, solamente el Espíritu Santo sabe lo que pasaste y no pasaste. Sabes lo que estás viviendo y lo que no estás viviendo. Y hay cosas, a lo que voy con este mensaje, que les estaba comentando del tema de la puerta, que yo tenía estar mirando, esta ilusión, y percibí claramente, por eso les puse este sencillo mensaje, percibí claramente que si tú te das cuenta y tú me ves con esto de la ilusión de mirar la puerta y todo, al primer instante, ¿qué te hará? María está esperando a alguien, ¿no? Y yo percibía que los demás también percibían ello, y normal, no pasa nada. Entonces, pero si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el Señor nos va a dar el discernimiento de lo que, aunque mis ojos estén viendo de una persona que está haciendo tal cosa o esté en tal actitud, no necesariamente es lo que mis ojos están viendo, mis ojos naturales, sino preguntarle al Espíritu Santo. Y eso nos va a ayudar a no juzgar a las personas, ¿vale? Nos va a ayudar a que, y el Señor a mí me trajo convencimiento de pecado para no juzgar. Y se me viene a contar este testimonio. Recuerdo que hay un matrimonio que son hermanos en Cristo, que los aprecio mucho y me han ayudado mucho. Son agradables. De hecho, gracias a Dios, por la gracia de Dios, conozco varios matrimonios que son muy lindos conmigo, han sido también muy lindos, y me pasa mucho que delante de su esposa, este hermano tan bueno, con ojos puros, que con un gesto así, o sea, es tremendo hermano. Pero yo percibía como que a alguien no le gustaba eso, ¿no? Y no era que estaba en mi cabeza, sino lo percibía claramente. Pero tuve mi corrección con el Espíritu Santo. Porque vino, como este hermano tenía este gesto, ¿no? de abrazar o ser afectivo y todo eso, yo percibía como que eso la otra persona lo tomaba mal, y no me hacía falta mirar a la persona, sino lo percibía claramente, y era así.
pero recibí mi corrección con el Señor. ¿Por qué era eso? Porque la persona en su momento no fue abrazada por su padre. Y eso me llevó a no juzgar, porque en su momento exactamente tuvo y tiene un buen padre. O sea, me vino eso, que no fue abrazada por su padre. ¿Y eso a qué conllevó? A que ella exactamente, en este caso la persona, una mujer, ella había sido, bueno, en el brazo de su esposo, y que está bien, ¿no? Porque hay que tener respeto por eso. Y claro, al no haber sido abrazada por su padre, yo me quedé, digo, wow, claro, al no haber sido, o sea, piensa que solo el abrazo puede ser, ¿no?, de su esposo, ¿no? Y yo estaba delante de la esposa, o sea, no, era limpio, completamente limpio, es como que está saludando a otro hermano más, una cosa así, ¿no? Y eso me pasó más de una vez con la misma persona. Entonces yo digo, ¿por qué? Y era eso. Entonces cuando recibí esa corrección, y era así, tal cual la frase, no juzgues. Y no recuerdo la segunda parte, pero era que no había sido abrazada por su padre cuando era niña. ¿Y qué creen? Es que no pasó, creo, ni una semana. Si acaso la semana siguiente, la persona testificó y comentó que su padre, bueno, ha tenido es muy bueno, pero había tenido trabajo, comentó ese testimonio, mucho trabajo, pero que no había tenido mucho tiempo para estar en casa, que no había recibido un abrazo justo de su padre. Y yo, wow, eso me hizo comprender de que aunque yo pueda percibir que la persona tenga tal apreciación de mí, es que también entender lo que pasó la otra persona cuando era niña, o cuando era pequeño, o cuando era adolescente, es entender también lo que vivió. Aunque tú sepas de que tú estás actuando limpiamente, y eso también es temor de Dios para mí. Por eso hablo, para que no juzguemos entre nosotros mismos, no nos adelantemos y no saquemos conclusiones. ¿Sabes? Y cuando te viene un pensamiento de juzgar a alguien, Señor, perdóname, y renunciar a ello. Renuncia a toda rebelión en el nombre de Jesús. Yo lo he hecho. El Señor Jesús me liberó. Él vive, Él reina. Y bueno, ya estamos comentando. Yo voy a ir a informar sobre los nuevos horarios que vamos a tener. En principio quiero decirles que el próximo sábado vamos a tener el mensaje a las 9 de la mañana, el próximo sábado, hora de exactamente de Perú, 9 de la mañana, y hora de Madrid, pues sería 4 de la tarde, ¿vale? Es igual, en oraciones de milagros va a ser a las 9 de la mañana, hora de Perú, y 4 de la tarde, hora de Madrid, ¿vale? Vamos a tener estos nuevos horarios y lo que la voluntad de Dios se haga. Tengo muchos más versículos del temor de Dios, pero bueno, es por la gracia del Señor que tengo muchos más, porque conforme he ido leyendo, me he ido anotando, y si acaso quieres más versículos de ello, pues encantada te los puedo enviar. Bueno, que tengan una semana estupenda, maravillosa. Vayan mañana a sus iglesias, asistan a ellas, honren al Señor, honren a sus pastores, honren a los hermanos que tienen ahí, porque también estamos para honrarnos el uno al otro. No, aquí en Perú se dice no con patería, y allá es no con, ¿cómo se llama? No hacer adulador, no, sino de corazón. El Espíritu Santo, Él sabrá decirte a quién exactamente tienes que bendecir, porque estamos llamados los hijos de Dios para bendecirnos los unos a los otros.
y se me viene a decir esta palabra, dice, el que siempre alaba a su amigo, en realidad le está tendiendo una trampa. Dejo este mensaje. El que ten cuidado de quien siempre te pueda estar adulando. El que adula a su prójimo le tiende una trampa, ahí en la versión internacional. ¿Vale? Medita en esta palabra. Medita en esta palabra. Saben, a mí me encantan mis amistades que son tan sinceros o sinceras conmigo, que me dicen, mira María, qué bien esto, ¿no? Pero, oye, esto no me parece. Ese es un amigo. Ese es un amigo. Pero el que te está siempre adulando, eso. Yo estoy muy agradecida por sus mensajes muy bonitos y que sé que no es de adulación, sino que vienen de parte de papá, de esos ánimos, ¿no? Pero también sé que claramente, sé que todo lo que estoy y lo que estoy es por la gracia de Dios, es por su favor. Y siempre doy la gloria, siempre respondo glorificando al Señor, porque sé que es de Él completamente, no es nada de mí. De hecho, si yo me hubiera pensado que iba a estar aquí en ello, no me lo creería, pero es el Señor que en su gracia así me puso en mi corazón para hacer estos vídeos y compartir la palabra. Y mira, más que pongas que te gusta, que corazón, que está muy bonito y todo, me gusta mucho que llegue. He visto las reproducciones que se han ido dando de cada vídeo, y aunque no pongas me gusta o no me gusta, lo importante es que sé que lo están viendo, lo importante es que esa semilla de amor, porque toda la palabra de Dios es semilla de amor del reino de Dios, está llegando a tu vida, porque ya del momento que lo escuchaste, la palabra de Dios se ha quedado sembrada. La palabra de Dios en su momento va a dar mucho fruto en tu vida, en tu casa, en tu familia, y eso para mí me llena de gozo, me llena de alegría, porque sé que es el Señor haciendo la gran obra, y siempre vivirás agradecido o agradecida al Señor por su gran obra. Bueno, lo he dicho, que tengan linda semana y medita en esta palabra. Medita en esta palabra: el que adula a su prójimo le tiende una trampa, ¿vale? Quizás la persona inconscientemente te está adulando mucho, pero es ahí a discernir con la ayuda del Señor. Y miren, sí, es que con este versículo entendí más sobre una apreciación que yo en su momento no me parecía como algo de que tener cuidado, ¿no? Escuché el testimonio de un pastor, justo de la iglesia hija de la iglesia donde yo asisto, y comentó, ¿no? Una parte de la prédica, dijo de que él había tocado no sé qué instrumento, como que se le daba bien el tocar el instrumento, y que la gente le comenzó a decir, que no, que bien, y no sé cómo. Entonces, él no le gustó eso, como que, pero yo pensé, bueno, si lo hace bien, pues está bien que lo digas, ¿no? Porque es bonito también que lo feliciten, ¿no? Y todo eso. Pero al leer este versículo de Proverbios, me di cuenta de una cosa. Lo que pasa es que estaba actuando sabiamente y estaba guardando su corazón. Y es eso, que en su gracia, sin religiosidad, saber que ser consciente de que todo lo que eres por la gracia de Dios. Todo lo que somos por la gracia de Dios. Todo lo bueno que puedan ver en nosotros es por el Señor. En el nombre de Jesús te bendigo con una semana exitosa, y te espero el día miércoles a las 9 de la mañana hora de Perú, 4 de la tarde hora de Madrid, ¿vale? Hasta luego, saludos a todos en Madrid, los echo de menos, nos estamos viendo. Hasta luego.